Me veo un poquito oscuro. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se van a unir o que están viendo ya este video. Estamos en nuestras tardes de CIAT TV donde entrevistamos a grandes personajes. Recordemos que el sábado pasado estuvimos con Nico Alarcón, un tremendo motivador, el motivador de Chile. Y hoy en día, el día de hoy, día martes, aquí en octubre, martes 13 de octubre, tenemos también un invitado tremendo. Personalmente me va a encantar entrevistarlo por todo lo que está haciendo él, Diego Hausler. Hola Carol, ¿cómo estás? Aquí mientras esperamos a Diego voy a presentarlo. Diego Hausler es un emprendedor social y vamos a entender un poco de qué se trata esto del emprendimiento social, de las empresas B. Hola Carlita, ¿cómo estás? Saludos. Y bueno, aparte de ser un emprendedor social, está metido como en mil proyectos, Diego, un tremendo polímata, por eso que me gusta la idea de entrevistarlo. Está metido en muchos proyectos que tienen que ver con la sustentabilidad, con las ecoaldeas, con las ecoescuelas. Y hoy nos va a hablar de educación para la paz. Educación para la paz y la medicina del juego. Buena, Diego. Ahí está listo Diego ya para invitarlo y empezar a preguntarle varias cositas, empezar a conocerlo también para que nos pueda contar su experiencia como tremendo. Porque quería limitarlo. Está en muchos proyectos aquí nuestro queridísimo amigo Diego. Queridísimo amigo, ¿Cómo estás, Diego. Ariel? Un gusto saludarte, hermano. Bien, un gusto. Aquí estaba comentando que no te quiero etiquetar como emprendedor porque estás metido en muchos proyectos. O sea, aparte de emprendedor, estás haciendo un montón de cosas más. Emprendedor nómada, social, ambiental, empresas B, estás en inversiones que tienen que ver con estos proyectos también B. Así que un gusto tenerte, hermano, un tremendo polímata y muchas gracias por haber aceptado a conversar con nosotros. Muchas gracias, pues así, disfrutando el vivir la vida, recordando un poquito a qué vinimos a este mundo y recordando también toda la magia que tenemos para poder ponerle al servicio de nuestro gran propósito que vamos encontrando en el camino, ¿no? Y bueno, aquí, listo para una entretenida conversa. Lindas palabras para partir. Y claro, la primera pregunta que inicia aquí en esta conversación es ¿por qué este título de Educación para la Paz? ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, esto que tú estás haciendo también, que es como la educación para la paz y la medicina del juego? Bueno, a ver, la paz se da mucho cuando hay calma, cuando hay tranquilidad, cuando hay alegría, cuando hay amor y cuando hay entendimiento. Y el entendimiento viene luego de una serie de experiencias que nos van generando una inmersión en acciones, actos y diversas experiencias que nos van dando a conocer, nos van mostrando una gran cantidad de formas en la cual podemos vivir la vida. Y todas estas maneras todas estas cosas que vamos viviendo con distintas personas, con uno mismo, con la familia, con otros, con personas, con maestros, maestras, mentores, organizaciones, jefes, quien sea, nos van mostrando sus propósitos, sus sueños, nosotros vamos viviendo ellos y nosotros se nos va esclareciendo un poquito qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. Y en ese camino uno se está dando cuenta que a través de la experiencia se está educando. Y en esa educación hay mucho entendimiento, mucha claridad, y eso es lo que viene a dar la paz. Entonces, un poco la educación para la paz viene mucho también de uno mismo, de una misma, de autodescubrirse, de saber quiénes somos, de saber para qué estamos hechos, descubrir esa magia que tenemos dentro a través de experiencias y cómo todas esas experiencias y acciones que vamos a ir generando en nuestros entornos que nos vayamos moviendo, vamos a ir descubriéndonos, descubriendo todo ese potencial
Y cuando uno empieza a través del conocimiento y la experiencia, a entender muchas cosas, uno empieza a estar en paz consigo mismo. Y cuando uno está en paz consigo mismo y mucha gente empieza a actuar en paz a través de la paz, eh, con acción, con propósito, con causas que nos movilizan, por consecuencia se comienza a generar una educación para la paz también, que está muy relacionada a la manera en cómo nos estamos vinculando como seres humanos, qué estamos haciendo, el por qué, el para qué de nuestras acciones. Y así, Claro. un tema largo. Y la medicina del juego, un poco el trabajo que estoy haciendo hoy en día en mis viajes, es cómo poder demostrar que como seres humanos adultos nos podemos relacionar de una manera completamente distinta, que es desde el jugar. Como adultos queremos trabajar, queremos hacer proyectos, queremos hacer una serie de cosas y no estamos conectados, no estamos vinculados, no sabemos quiénes somos, no sabemos qué hacemos, no hay empatía el uno al otro, no hay confianzas. Entonces nos ponen a trabajar con nuestros pares en proyectos sin saber quiénes son esos pares. Entonces, eh, ahí un poco mi propuesta y luego de experiencias que fui viviendo es cómo podemos generar vínculos humanos mucho más amorosos, mucho más poderosos, potentes y cómo podemos cambiar un poco la regla del juego en la cual estamos inmersos en conversaciones a través de reglas para jugar. O sea, a través de pequeñas reglas vamos jugando, nos vamos vinculando desde el error, desde la espontaneidad, desde lo absurdo, desde la risa y de esa manera comenzamos a vincularnos de otra manera completamente distinta. Comenzamos a conectar con el otro, con la otra. Y ahí se empiezan a generar equipos virtuosos muy bonitos y esa conexión que se genera luego nos permite dialogar de una manera mucho más amorosa, mucho más respetuosa, mucho más propositiva para construir los sueños que queremos en conjunto y en colectivo. Entonces, cuando estamos construyendo desde una nueva manera de relacionarnos desde el juego, desde las artes, desde la meditación, desde el diálogo profundo, luego podemos estar eh, mucho más conectados como equipo para generar lo que queramos generar. Tremendo, Diego. Literalmente con todos estos proyectos y todos estos nuevos paradigmas de la educación para la paz, porque ya no es la educación para trabajar, no es la educación para sobrevivir, para pagar las cuentas, sino que es para la paz. Y si te da la paz, te da todo, me dice por ahí una frase. Y este concepto también de jugar, de volver a ser niños también, de no ser tan adultos como tan enfrascados en el paradigma de tener que hacerlo todo serio. Me encanta esa propuesta, es una propuesta para cambiar el mundo. Acá no es que tú seas una utopía porque tú tienes mucho respaldo, tienes emprendimientos de empresas B, eres inversionista también en un banco muy especial también. Cuéntanos un poco de eso que estás haciendo hoy en día, de estos emprendimientos sociales. Bueno, a ver, más allá de yo crear emprendimientos sociales, yo colaboro con emprendimientos sociales. Yo soy emprendedor de mi propia vida. El emprendimiento es una actitud de vida y mi emprendimiento es compartir el juego y compartir mi persona, la meditación, el diálogo, la escucha, el arte, la música, mis conocimientos sobre ciertas áreas. O sea, mi emprendimiento soy yo al servicio y en colaboración con distintas causas. Y esa experiencia de ir jugando, de ir promoviendo diálogos más, más amorosos, más respetuosos, más empáticos, eh, y esa experiencia de yo compartir una nueva visión sobre lo que es la salud, sobre lo que es el ser empresa, sobre lo que es la movilización del dinero en la economía, el compartir un poco las cosmovisiones ancestrales de pueblos originarios, el compartir nuevos modelos de educación más alternativos o complementarios al que ya conocemos. O sea, solamente yo y mi persona, en mi experiencia, compartiéndome en distintos lugares,
es ahí el emprendimiento. Y todas esas experiencias que yo fui compartiendo en cada lugar y que fui viviendo, eh, ahí mismo se me van abriendo, yo viviendo lo que más me gusta y con mucha pasión se me van abriendo muchas puertas. Y ahí me derivo un poco a movimientos de jóvenes que quieren transformar las zonas rurales a través del emprendimiento y la innovación social, o ahí es como conecto con empresas sociales que buscan generar impacto social y ambiental, no solamente generar Mm, dinero, o ahí conecto con la banca claro. ética que busca conectar a gente que tenga ahorros con empresas, emprendimientos que requieran dinero, entonces ya no hay un banco intermediario que busque generar mucha rentabilidad, sino solamente una plataforma que busque conectar emprendimientos conscientes con inversionistas conscientes y así me voy conectando con movimientos que a mí me hacen sentido. Entonces, en el mundo, todo lo que conocemos, todo nuestro entorno, nuestra familia, nuestro estudio, la religión, la educación, la política, la banca, las empresas y todos los movimientos humanos existentes hoy en día vienen con paradigmas muy que están muy desconectados de una esencia, que están muy desconectados de la naturaleza y perdieron toda capacidad amorosa de vincularnos, de relacionarnos y, y ahí es donde uno se empieza a no sentir parte de todo este juego en el que hemos estado jugando en esta vida. Entonces ahí cuando yo siento el llamado un poco a conocer movimientos humanos que estén transitando hacia una nueva manera de hacer las cosas, una nueva manera de ser empresa, una nueva manera de ser familia, una nueva manera de vivir en comunidad, una nueva manera de educar, de enseñar, de aprender, una nueva manera de ver la vida. Y ahí como voy entrando a las comunidades indígenas, a ecoaldeas, a comunidades de jóvenes, a comunidades de gente que también es muy formal o muy profesional, muy ejecutiva, y comunidades de gente que es también un poco más hippie, que tiene otra visión de mundo completamente distinta, mucho más artística, mucho más de vínculos. Y es así. Entonces, cuando uno, hay un poco siempre el llamado es como a conectar con algo muy profundo, con una voz interna que me está llamando a todas las personas a hacer algo distinto y cómo es tomar esa voz y escucharla y avanzar hacia esa voz y no quedarse en el miedo o en la comodidad de nuestra zona de confort. Porque en ese momento es donde empezamos a encontrar a través de otras personas propósitos, causas, nuestros talentos, nuestros dones, nuestras habilidades, compartiendo, aprendiendo de otros. Y, y así, entonces ahí uno va conectando con lo que más le gusta, uno va tomando, pues, polinizando, por así decir, de muchas personas lo mejor que saben y uno va agregando eso a su propia propuesta de valor. Y es ahí donde uno va encontrando su camino y va compartiendo lo que le gusta y ahí uno se le van abriendo las puertas. Entonces, muy interesante cómo Polinizando, exactamente. polinizando conciencias, como que es parte de tu esencia también. Diego, entonces mencionar un poco esto de las empresas B, que yo no tenía mucho conocimiento de ellas, y ahora investigando un poco sobre las empresas B, son una tremenda propuesta de valor, de que no solamente son empresas que apuntan a lo económico, a lo financiero, sino que también a tener un impacto, como dices tú, doble o triple impacto en lo social, en lo ambiental, y tú estás trabajando con esas empresas. Pero, Diego, tú tienes un trasfondo igual. Tengo entendido que eres ingeniero comercial. En la universidad, ¿cómo pensaba Diego? Diego pensaba ya en cambiar un poco los paradigmas, ya tenía esta mentalidad, o por qué te metiste a estudiar ingeniería comercial. Bueno, a ver, ¿por qué comencé a estudiar ingeniería comercial? Siempre soñaba quizás con ser emprendedor, con crear empresa, con relacionarme con gente, con generar empleo quizás, y viendo uno también a familiares y a gente mayor que tenía distintas profesiones, por alguna razón a mí me llamó la atención ingeniería comercial. Igual fue un poco por descarte. Eh, Ninguna en sí me llamaba demasiado la atención.
sabía que el camino no era mucho por ahí. Y por inercia entré a la universidad, porque todo nuestro círculo, porque la sociedad en Claro. sí está buscando entrar a la universidad. Y, y bueno, yo también de escuela tradicional, luego universidad tradicional, una vida muy tradicional, con una vida paralela en el campo, que me conectó mucho con el campesino, con la campesina, con la gente, con las tradiciones, con la cultura guasa y una serie de cosas. Tenía esta vida paralela de campo-ciudad, y esta vida de campo me daba una visión muy distinta y me hacía resonar algo interno de que las cosas, la sociedad y nuestra manera de relacionarnos no estaba tan bien. Entonces, todo mi fin de semana y mucho, o sea, gran parte de mi fin de semana de los años, en toda mi juventud y niñez, y yo iba al campo, al campo, y me daba una manera muy distinta y profunda de ver la vida. Entonces, muchas cosas que cuando yo llegaba a la ciudad, muchas cosas no me hacían sentido, pero como era parte de ese sistema, yo solamente fluía nomás. Y en la universidad Claro. también no pensaba mucho, estudiaba lo que tenía que estudiar, aprendí mucho de marketing, de economía, de finanzas, de recursos humanos, de administración y una serie de cosas, y estudiaba para la nota y hasta ahí nomás. Nunca se me quedó mucha información en la mente. Hice buenas amistades y vivía buenas experiencias, sí, pero nunca logré conectar profundo con la esencia de ser profesional, con la esencia de la universidad. No me gustaba mucho. O sea, sabía que algo faltaba. Y fue en mi quinto año de universidad, en un programa de innovación, con compañeros y compañeras de otras carreras universitarias y con mentores de distintas áreas, eh, donde ahí fue la vez en que profesores de distintas áreas me abrieron una visión de mundo completamente distinta. Ahí comenzaron las clases jugando. Un profesor en la primera clase se presentó, o sea, antes de presentarse nos hizo jugar. Y esa experiencia de jugar una pequeña instrucción y una manera muy entretenida de vincularnos y relacionarnos desde un simple juego, generó un grupo humano tan genial, en 3 minutos, con mucha energía, que me demostró que había una manera muy distinta de enfrentarse a un curso, a un grupo de estudiantes. Y esa primera clase luego fue súper entretenida. Fue afuera de la clase, nos presentó desafíos, tuvimos que salir afuera de la clase, explorar la universidad, volver, presentar, hacer lluvia de ideas. Y por primera vez me sentí trabajando en equipo. Y otra profesora también nos hizo dialogar mucho, hablar mucho de la emoción, hablar mucho de quiénes somos, y se preocupó mucho de generar equipos virtuosos, equipos mucho más integrados. Y fue recién en esa experiencia, en mi quinto año de universidad, donde me di cuenta que había una manera muy entretenida de aprender, que yo no conocía en 14 años de estudio, 18, mal el colegio y la universidad. Había una manera muy entretenida de enseñar, poniéndome en el rol de esos profesores, que más allá de enseñar o ser profesores, eran facilitadores, facilitaban espacios de aprendizaje, y había una manera totalmente distinta de relacionarnos como seres humanos. Y en esa experiencia y en ese año de universidad me di cuenta que ahí estaban las herramientas que yo necesitaba para seguir todos mis sueños. Y decidí renunciar, por así decir, a mi profesión de ingeniero comercial y comencé a seguir puros sueños. Entonces, como nunca antes lo había hecho, comencé a hacer muchos voluntariados, exploré, acompañé a estos profesores a sus clases al año siguiente, comencé a ir a charlas, a seminarios, a congresos, empecé a estudiar de internet, empecé el camino de la autoeducación, la automaestría, donde siempre me impusieron qué estudiar, qué aprender, y me di cuenta que en realidad lo que yo quería estudiar tenía que verlo por mi cuenta y yo encontrar, más allá de buscar profesores y jefes, quería buscar maestros, maestras, mentores, mentoras que se dedicaran a cosas que le apasionaran mucho, y yo ir a vivir
un taller con ellos, una clase con ellos, ir a escucharlos a un congreso, a un seminario, lo que sea. Y fue ahí donde comienza mi camino de exploración, de autoaprendizaje, de autoliderazgo. Ahí en una diversidad de talleres y de experiencias fue que conecto más profundo con el juego y me doy cuenta que esa herramienta del jugar es lo que el ser humano requiere para conectarse, para generar vínculos mucho más poderosos, para construir el mundo que queremos construir, para construir las empresas que queremos construir, para generar los proyectos y los impactos que queremos generar, para construir la familia que queremos construir de una manera muy entretenida. Entonces, en sí, ingeniería comercial no me entregó mucho. Agradezco ingeniería comercial que me derivó a ese 5º año de universidad donde me mostraron esta nueva manera de relacionarnos. Pero pasaron 14 años de colegio y 4 años de universidad donde muchas cosas no me hacían sentido y en un año me rompieron todos los paradigmas. Y me entregaron y me demostraron cosas muy distintas. Entonces ahí inicia mi verdadero camino. Y hoy en día para mí la ingeniería comercial es algo muy simbólico en realidad. No me representa para nada ser ingeniero comercial. Siento que si yo como joven me hubiera encantado que me hayan hablado de estos temas antes, porque yo en lo personal siento que no hubiera estudiado en la universidad. Hubiera ido a vivir experiencias con diseñadores, con maestros, con carpinteros, con músicos, con artistas, con profesionales, con ingenieros, a vivir semanas con ellos, a vivir a sus proyectos, a vivir al campo con alguno de ellos, a vivir el día a día de ellos, a aprender de sus empresas, de sus causas, de sus trabajos, de sus roles, y no hubiera tenido que invertir tanta plata de dinero, yo o mi familia, en esto, en la educación, y hubiera invertido en un aprendizaje a través de experiencias. Entonces, la ingeniería comercial, sí, rescato cosas, solo que siento que el camino no es tanto la universidad en sí, profesores, tampoco jefes. Aún siento que hay que buscar maestros y maestras que nos inspiren mucho lo que hacen ellos. Y poder ir nosotros como voluntarios o voluntarias a vivir experiencias con ellos y aprender de la gente. Y ahí está el rol del polinizador. Cuando hablo que, si miramos la naturaleza no existiría, los árboles no existirían, no habría flores, no habría semillas, si no existieran los insectos polinizadores. Entonces, yo observo en la naturaleza, así como están estas flores y polinizadores, yo observo las flores que son las personas. Y cada persona tiene mucho polen, mucho néctar que entregar. Y muchas veces esa flor está cerrada y no se ha querido compartir mucho o no ha visto la belleza que trae, por así decir. Y yo cuando comencé a entender esto de la abeja, sobre todo este año que he vivido en el campo, en la pandemia, empecé a entender mucho más mi rol de polinizador, al entender que todas las personas que yo he ido conociendo en el camino son esas flores donde yo voy extrayendo un poco ese polen. Lo poquito que saben o lo mucho que saben, extraigo lo que más me sirve a mí y lo voy tomando mi propuesta de valor, voy juntando mi propio néctar y voy ahí nutriendo y compartiendo miel por distintos lugares. Y el desafío un poco ese, no quedarnos atrapados en profesores, en universidades, en años de estudio que no nos hacen sentido. Si nos gusta mucho la carrera, estudiémosla. Si nos gusta mucho un trabajo y nos inspira mucho la gente que está ahí, genial. Pero no nos podemos quedar tanto tiempo en lugares donde no nos sentimos cómodos ni cómodas. Entonces, polinizar. De repente en nuestra familia hay grandes flores, en nuestro vecindario, en nuestra escuela, en donde sea, hay gente muy, muy potente y muy sabia, solamente que como no sabemos relacionarnos y no sabemos comunicarnos bien, no sabemos generar diálogos profundos y no sabemos escuchar, es que nos cuesta mucho poder extraer esa sabiduría de los demás. Estamos muy en nosotros, en el ego a veces, en lo que yo sé, en lo que yo tengo, y no estoy abierto a aprender muchas veces, sobre todo cuando uno es joven. Claro, Diego, tremenda respuesta ahí te mandaste. ¿Me escuchas bien, cierto? Sí, perfecto. ¿Tú me escuchas? Al Bien. final, sí, te escucho súper. Al final, estudiar todos estos años que también en el sistema no hacen estudiar y en mi caso también estudié una rama, incluso estudié ingeniería comercial un año, después terminé otra carrera
En tu caso te sirvió también ingeniería comercial para darte cuenta que por ahí no era, para darte cuenta también, para conocer a esos profesores que te mostraron que había otro paradigma, que estaba el jugar, que no podemos perder esa esencia de jugar, porque perdemos esa esencia de jugar, quizás nos mete mucho en la cabeza el simplemente estudiar algo para trabajar, pero como dices tú también, tiene que gustarte, tiene que ser algo con lo que puedas jugar incluso. De hecho, la palabra trabajo significa tripalium, viene del tripalium, tripaleare, que es como la esclavitud. Entonces veamos, como Diego nos muestra ahora también, veamos un poco este paradigma de jugar, de educarse para la paz. Al final la educación no termina solamente en el último año de universidad, sino que quizás ahí recién empieza la verdadera educación, y Diego es una gran persona que nos está mostrando un poco este paradigma. Entonces, de toda esta conversación, Diego, me surge la pregunta, ¿tú cómo te diste cuenta de estos dones y talentos que tienes tú, que usas hoy en día, que lo utilizas bastante bien? ¿Cómo o cuándo te diste cuenta de que tenías estos dones y talentos? Explorando, polinizando, pues, y yendo a aprender de todas esas flores, a extraer ese polen, a vivir con gente, a vivir, a experimentar voluntariados, charlas, talleres, seminarios, experiencias, retiros en la naturaleza, ir a ecoaldeas, conocer otra gente. Al final se dice, hay alguna filosofía ahí o algunas conmovisiones ancestrales que vienen más de las comunidades indígenas, que nosotros somos almas, almas viajeras por el universo, almas científicas que venimos a vivir al planeta Tierra, a vivir la experiencia de ser humano en este cuerpo material. Y al venir acá, al ser almas científicas, tenemos mucha información del universo, de otras vidas, de otros planetas y de muchas cosas, se dice. Estoy compartiendo un poco lo que he ido aprendiendo. Y que nosotros tenemos mucha, en nuestra alma viajera, en nuestro espíritu viajero, hay mucha información. Podemos acceder a conocimientos del universo y de muchas generaciones anteriores también en el planeta. Solo que al momento de nacer hacemos un pacto de olvidar todo eso. Para cuando volvamos a morir, por así decir, podamos reconectarnos con nuestros propósitos y nuestras misiones aquí en la Tierra. Entonces, cuando venimos al planeta Tierra, se dice, no venimos a aprender, ya sabemos todos, solo que venimos a recordarnos cosas. Y al venir a recordarnos, cuando uno dice que tenemos déjà vu, por así decir, son cosas que ya han ocurrido antes y que nosotros estamos como repitiendo, por así decir, no a través de este cuerpo, pero estamos constantemente recordándonos cosas como seres humanos. Entonces yo empecé a encontrar mis talentos y mis dones observando a otra gente actuar, a otra gente expresarse, a otra gente mostrar sus dones y talentos. Entonces, los dones y talentos que me mostraron mis profesores del colegio y los profesores de la universidad, sus talentos o la teoría que ellos me traspasaban, nunca fue tan práctico. Entonces, nunca me inspiraron sus talentos y nunca me inspiraron lo que ellos compartían. Cuando yo empecé a ir a talleres, a charlas, a voluntariados, a ecoaldeas, a comunidades indígenas, a comunidades rurales, a encontrarme con gente que estaba fuera de mi círculo social, y cuando empecé a conocer a una diversidad de personas conectada con su esencia, con su arte, gente que se autoconoce, gente que lleva un camino más de autoconocimiento, de exploración, gente que renunció a su zona de confort, gente que está probando diversidad de artes, música, teatro, improvisación, pintura, dibujo, poesía, lo que sea. Y cuando me encuentro con personas también que están emprendiendo distintos caminos, esa gente apasionadamente viviendo lo que están haciendo y viviendo el día a día y aprendiendo muchas cosas, a través de esa gente yo fui aprendiendo, más allá de aprender, fui recordando un poco lo que a mí me hacía mucho sentido. Y a través de ellos, a través de los otros, como espejo, somos espejos, siempre nos estamos espejeando uno al otro. En esos espejos fue que me fui viendo a mí mismo en cómo yo quería actuar en el mundo. Entonces, cuando yo vi a este profesor en mi 5º año de universidad y a esta profesora, que yo dije, wow, yo nunca pensé en ser profesor, más viendo a ellos vinculándose con estudiantes a través del juego, dije, ahí
con esa persona me espejeo y a esa persona quiero seguir un tiempo. Entonces tomo lo mejor de esa persona y tomo lo mejor de distintas personas donde me espejeo con ellos y ahí voy creando mi propia propuesta de valor. Entonces en un comienzo, cuando iba a cursos de improvisación teatral, ya después de la universidad, cuando empecé a explorar, o cuando iba a voluntariados y otros facilitadores compartían juegos y dinámicas, yo los tomaba y los anotaba todos. Entonces todo lo que me hacía mucho sentido lo empezaba a anotar. Todas las charlas muy geniales las comenzaba a anotar y estudiaba eso, lo estudiaba, lo repetía y cuando veía la oportunidad lo compartía a otros como experimento. Ya habiéndole perdido el miedo al error, el miedo a equivocarnos o el miedo al qué dirán. Y cuando elimino miedos y me aventuro en la vida y empiezo a descubrir que el error es de los grandes aprendizajes, nuestros grandes aliados en este camino de aprendizaje, es que comienzo a experimentar y a probar todo lo que me llamaba la atención de otras personas. Entonces, a través de este espejeo constante con otras, es que me vi a mí a través de ellos, haciendo arte, haciendo música, haciendo malabares, cantando, cocinando, autosanándose, sanando, ayudando o facilitando experiencias de sanación para otros, o facilitando procesos de aprendizaje, o facilitando procesos de conexión humana, y así, en distintas áreas. Entonces esa fue la manera en que fui yo conociendo mis dones y talentos, a través de otros. A través de tus relaciones, de explorar un poco como mencionaba esta ecoaldea, viviendo, viajando por muchos países. Tengo entendido que has hecho un montón de talleres, has impartido talleres a más de 5.000 personas aproximadamente en más de tantos países, así que ahí tienes tremendo recorrido. Hermano Diego, eh, ¿cuáles han sido tus mayores desafíos en el transcurso de este camino? Porque sé que hubo un antes y un después en lo que estás haciendo ahora. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos desde haber salido de la universidad hasta el día de hoy, quizás lo que estás haciendo, lo que te dedicas hoy, o los emprendimientos sociales, a esta vida nómada que tú le llamas, o a polinizar conciencias? Bueno, ahí el gran desafío es la zona de confort, ¿no? Nuestros miedos, nuestros obstáculos, nuestra comodidad, nuestros placeres, el chocolatito rico, la comida rápida, la fritura, la comida chatarra, esa que es tan rica, esas pizzas súper deliciosas, esos amigos tan geniales donde uno se juntaba a, semana tras semana, se juntas con amigos, la misma familia también, que están cómodos, están con ellos. Eh, Claro, Grandes desafíos de, no sé, todos esos placeres, la ducha caliente que te deja ahí, que te deja como medio dormido y uno sale de la casa medio dormido, la cama, un gran desafío. Y así, nuestra zona de confort. Entonces cuando empecé a aprender de muchas personas y empecé a estudiar un poco o a entender o a preguntarles qué es lo que hacían ellos, cuáles eran sus rutinas, qué hacían para hacer o cuáles eran sus rutinas del día a día para lograr hacer todo el impacto que están haciendo como emprendedores sociales, como artistas, como terapeutas, como sea, me comencé a dar cuenta que ellos tenían un patrón de conducta, gente que estaba siguiendo sus sueños, que era que habían renunciado. Renunciaron por un tiempo a la familia, a las amistades, renunciaron por un tiempo a la comida chatarra, a todo lo que es alimentos ultraprocesados, a alimentos que estén muertos. Hay gente que renuncia al agua caliente también, porque el agua caliente nos disminuye nuestro sistema inmune, nos relaja mucho, nos adormece y no nos da coraje ni actitud para enfrentar un nuevo día. El agua fría, por ejemplo, nos ayuda mucho en nuestras defensas, nos da mucha actitud, mucho coraje. Entrar al agua fría en la mañana o a cualquier hora del día es un acto de coraje y de valentía muy grande. Entonces, es un ejemplo muy chico, pero cuando yo me empecé a enfrentar al agua fría hace más de 2 años, mi vida cambió muchísimo. Mis defensas mejoraron, mi salud cambió y una serie de cosas. Cuando me enfrenté al desafío de dejar alimentos ultraprocesados, o más allá de dejarlos, de renunciar completamente a ellos, uno renuncia en gran parte por tiempos, para darle el tiempo necesario al cuerpo para que desintoxique. Cuando yo renuncio a los alimentos ultraprocesados y chatarra
entendiendo el daño que le hacen al planeta y el daño que le hacen a las personas y a mi persona, renuncio, me desintoxico, mi cuerpo se aliviana, por lo tanto mis pensamientos están mucho más tranquilos, mucho más enfocados, con una visión mucho más clara, mucho más optimista, estoy mucho más calmado, mucho más en paz. Eh, el enojo prácticamente ya no es parte de mi vida, muy rara vez uno se enoja, uno se comienza a aceptar todas las realidades tal cuales son, nos dejamos de tomar todo personalmente, y una serie de cosas cuando comenzamos a renunciar a alimentos chatarras que nos bajan la vibración del cuerpo y que nos producen también emociones muy densas, mucha rabia, mucho enojo, mucho estrés, mucha depresión, mucha... se nos duerme la voluntad, se nos duerme una serie de cosas. Y también el desafío también de dejar por un tiempo de lado a la familia o a las amistades. Muchas veces, bueno, se dice que elegimos nacer donde nacemos porque ahí tenemos grandes desafíos de aprendizaje, desarrollo y de crecimiento, y que luego por un tiempo, idealmente dejar de lado eso para ir a explorar el mundo y la vida, lo que uno le hace sentido, según el propósito que uno vino. Entonces, el desafío de dejar a la familia por un tiempo es súper difícil porque es súper cómodo estar con la familia o con tu grupo de amigos. Es súper rico juntarse con tu grupo de amigos, tu grupo de amigas y compartir. Y en la adolescencia hoy en día está muy de moda el trago, el alcohol, algunas sustancias. Y eso nos empiezan a meter en un círculo vicioso que no nos dejan avanzar como seres humanos. Nos duermen nuestras capacidades, se nos duerme nuestra fuerza de voluntad, no podemos conectar nuestros sueños, olvidamos quiénes somos, olvidamos a qué venimos, olvidamos las cosas que nos gustan, dejamos de hacer muchas cosas por esa comodidad de estar siempre en la casa, con la familia, con los amigos, las amigas. Y nos endormecemos, ya no somos nosotros, dependemos de otras sustancias o de comidas o de series, de películas para ser felices y no podemos, y no depende, y esa felicidad ya no depende de nosotros, depende de cosas externas o de personas externas. Entonces, cuando uno empieza a entender un sueño, cuando uno siente el llamado a seguir su sueño, a seguir un camino de emprendimiento, de emprender un viaje, cuando uno empieza a sentir el llamado a encontrar esa magia interna que no podemos encontrar en nuestra zona de confort, en nuestro entorno social, y para comenzar ese camino, uno siente el llamado profundamente de irse lejos, porque nada de lo que tenemos en nuestra casa, en nuestro entorno, en nuestras amistades, en nuestras comidas, en nuestro estilo de vida, nos frena mucho, nos baja mucho nuestra vibración, nos enferma mucho, nos hace retroceder y no nos permite avanzar. Entonces, el gran desafío es la renuncia. Renunciar por un tiempo, por 3 días, por 5 días, por una semana, por un mes, por 3 meses, por un año, a todo lo que has vivido en tu vida, un desaprendizaje completo para ir a aprender cosas nuevas, para recuperar la voluntad, para aprender a escuchar, para aprender a dialogar, para aprender a ser muy sutil también con las palabras que compartimos y que utilizamos, para para reaprender a observar, ser muy observador de lo que ocurre en nuestro entorno, de dejar de pensar y comenzar a sentir. Estamos siempre pensando, siempre en el pasado, futuro, pasado, futuro. Entonces estamos pegados ahí, en las cosas del pasado, en las cosas buenas que ya no teníamos o en las cosas malas que nos afectaron, o estamos en la ansia del futuro. Estamos ansiosos, inquietos, inconformes, no sabemos qué viene y, y ahí nos estamos consumiendo toda nuestra energía, no sabemos qué viene y nos tensamos y nos deprimimos y nos da enojo y nos da rabia y no sabemos qué hacer y empezamos a fumar cigarrillos y bebidas y cositas para calmar esa ansiedad y nada nos puede bajar esa ansiedad. Entonces al final estamos mucho en el pensamiento y cuando uno renuncia a muchas cosas y comienza a vivir la vida de otra manera, comienza a conectar con el sentimiento. Dejamos esa voz interna, las creencias del padre, de la madre, del jefe, de la religión, del profesor, de la universidad, dejamos todas esas creencias de lado, esas voces que nos llaman a volver a la zona de confort, que nos llaman a volver a la comida rápida, que nos llaman a volver a las cosas ricas y a los placeres, por así decir. Y empezamos a escuchar esa voz que nos invita a la pasión, al sueño, a la actitud, al emprender ese viaje, a la valentía, al romper la estructura, a hacer cosas nuevas. Y en ese momento es que comenzamos a conectar mucho con el sentimiento, con el sentir, empezamos a sentir las cosas mucho más. Entonces ya no actuamos por racionalidad, actuamos por instinto, por la intuición.
Entonces ya no estamos guiados de un sistema de paradigmas ni de creencias. Ahí estamos guiados de un ser superior, de una divinidad, de nuestro ángel guardián, de nuestro, ¿cómo le podemos decir? Del universo que nos está acompañando vibracionalmente por ese deseo creador de iniciar un viaje en la búsqueda del propósito, para recordar el propósito de lo que vinimos y poder así encontrar esa gente, esas personas, esas organizaciones que vibran parecido a nosotros para que todos juntos, para que yo, un elemento más, con mi propuesta de valor y con mi esencia, junto con todos ellos y ellas, poder dejar el legado que queremos para las próximas generaciones. Entonces, para resumir tu pregunta, el gran desafío es la renuncia a todo lo establecido, a todo lo conocido, a todas esas creencias, a todas esas personas y a esos alimentos que nos están frenando, debilitando, enfermando y confundiendo cada vez más. Tremenda respuesta. Desafío sería la renuncia al desapego también, a lo conocido, vivir en el presente, también mencionaste mucho, vivimos mucho en la mente y tú te conectas también con los sentimientos y la intuición a través de este presente, también a través de la desintoxicación del cuerpo, de la mente y bueno, y todos estos conceptos que realmente son tremendamente valiosos, porque de ahí surge también mi otra pregunta, y tú también mencionaste mucho la palabra propósito, mencionaste mucho el camino, emprender el camino. Entonces, para Diego, ¿qué significa un propósito o qué significa un camino o una vocación? Bueno, a ver, un propósito viene mucho de una causa que nos movilice. Y esa causa que nos moviliza podemos verla de distintas maneras. Por ejemplo, en nuestro entorno social, en nuestra persona, o en nuestra casa, en nuestro hogar, o en la naturaleza, hay muchas problemáticas, hay muchos desafíos que como humanidad tenemos que enfrentar. Y de todas esas problemáticas y desafíos, hay algunos que nos molestan mucho, que nos incomodan, que nos inquietan, que nos remueven muchas emociones internas y que nos empiezan a encender una chispa de acción, de acción, de acción. Entonces, de muchas problemáticas distintas, uno tiene que comenzar a entender según mi llamado, según mi intuición, según lo que he aprendido y según lo que voy sintiendo, de cuál de esas problemáticas hacerme cargo. Entonces, de todas esas problemáticas, por ejemplo, podemos hacer una lista, así como un ejercicio práctico, una lista de 50 problemas o desafíos que nosotros vemos a nivel ecológico con la naturaleza, a nivel social, con otras personas, con la sociedad, con la educación, con la injusticia, pobreza, lo que sea, a nivel hogar, en nuestra casa, y comunidad, y cosas como más locales, sobre todo en nuestro hogar, y a nivel individual. Todos esos problemas que nos molesten, el enojo de la gente, la rabia, la gente que está mintiendo, la corrupción, o me molesta mi falta de voluntad, o me molesta mi incapacidad de hacer las cosas que quiero, me molesta la indiferencia de la sociedad, me molesta la basura, la contaminación. Hay muchas problemáticas. Entonces, de una gran lista de problemáticas, de desafíos que la sociedad enfrenta, podemos elegir de esos 50 los 10 que más nos molesten. Entonces empezamos a eliminar los que más nos molesten y lo que más nos gustaría hacer algo. Y de esos 10 podemos elegir 2, por ejemplo. Y de esos 2 que más nos molesten, podemos juntarlos ambos o podemos elegir uno de ellos. Y ahí vamos a encontrar una causa que nos movilice profundamente en esta vida. Hoy en día, en este presente. Y esa causa se va a convertir, la vamos a transformar en un propósito, en un desafío interno que vamos a sentir el llamado a hacernos cargo de eso. Hoy en día no tenemos las herramientas para hacernos cargo de ese propósito. Por ejemplo, el cambio climático. No sabemos mucho del cambio climático, no tenemos herramientas, no sabemos cómo enfrentarlo, mas si siento que ese es mi llamado, el cambio climático se convierte en nuestra causa que nos moviliza, esa chispa, esa pasión por solucionar ese problema. Y luego esa pasión y todo eso lo vamos a compartir en un propósito. Y ese propósito va a traer visiones, va a traer claridad, va a traer optimismo, va a traer desafíos, va a traer misiones, va a traer
vínculos, va a traer aprendizajes, una serie de cosas nos va a abrir ese propósito. Y en ese propósito es donde vamos a ir a iniciar nuestra búsqueda, nuestro viaje. Y ahí es donde nos encontramos con personas, con organizaciones, con estudios, con experiencias, con videos, con documentales, con papers, con una serie de cosas y experiencias que están ocurriendo, y nos vamos a hacer una inmersión cultural en todo eso. Vamos a ir a estudiar. La automaestría primero comienza en casa, el estudio, la autoeducación, YouTube, videos y una serie de cosas, y vamos a comenzar a ver qué organizaciones están participando o se están haciendo cargo de esa problemática, de ese propósito que está alineado al mío. Y cuando veo esas organizaciones, uno escribe un mensajito para decir, me gusta lo que hacen, me encantaría aprender más de ustedes y colaborar si se puede. Y varias de ellas te van a decir, feliz, qué genial, ven un día a una reforestación, o ven un día al hogar de perros que vamos a hacer un día de limpieza, o ven un día vamos a hacer una limpieza de playa, o ven un día vamos a ir a ver adultos mayores. Entonces, según la problemática y la causa que nos movilice, de manera práctica nos conectamos con todas esas organizaciones que se dediquen a eso y vamos a ir a experimentar con ellas, a aprender, a vivir lo que ellos viven. Nosotros no vamos a saber nada, solamente vamos a aventurarnos en esa experiencia de ir a involucrarnos con organizaciones que se dediquen a hacer lo que yo quiero aprender. Si no me gusta eso, si me doy cuenta que no es tanto mi propósito, voy a extraer lo mejor de eso y voy a ir a buscar otro propósito, otras organizaciones que se muevan en un propósito similar. Entonces, luego de conocer muchas organizaciones, muchas experiencias, muchas causas distintas, muchos procesos de trabajo social y ambiental, es que nos vamos a ir dando cuenta de que nuestro propósito se va a ir fortaleciendo cada vez más. Entonces ya no es solamente cambio climático, ya no es pobreza, ya no es corrupción, ya no es educación. Son muchas cosas que se engloban, en mi caso personal, por ejemplo, en una nueva manera de relacionarnos como seres humanos. La educación, la corrupción, la política, las empresas nunca van a cambiar si no cambiamos la manera en cómo nos relacionamos como seres humanos. Y eso nunca va a cambiar también, esa manera en cómo nos relacionamos, si es que no sabemos cómo relacionarnos nosotros mismos con nosotros, nosotras, a través de prácticas de autoconocimiento, prácticas de escucha, prácticas de observación, y esa conexión también con uno mismo va a venir también de un aprendizaje de una observación y conexión con la naturaleza. Entonces, de ahí un poco el llamado y un poco lo que es el propósito para resumir. Viene de causas que nos movilicen, de una serie de problemáticas, de desafíos, y esos desafíos los vamos a transformar en este propósito, en esta misión que nos moviliza, y en conjunto con otras organizaciones vamos a ir a aprender de ellas para sacar lo mejor, para polinizar en esas organizaciones. Aprendemos lo mejor y vamos a ir fortaleciendo nuestro propósito cada vez más. Es un poco en torno a ese tema maravilloso y que es el gran llamado a cada persona. Encuentra tu propósito y antes encuéntrate a ti mismo, conócete, búscate, renuncia y una serie de cosas más. Tremendo, Diego, tremenda, gran visión. Nunca había escuchado eso como un ejercicio para encontrar tu vocación, hacer una lista de 50 o menos problemáticas y ver cuáles son las que a uno le resuenan más. También conectarla con los dones e ir probando como lo has hecho tú quizás en tu caso, probando con organizaciones, aprendiendo de todos, hasta que encontraste tu gran camino. Diego, ya estamos llegando casi al final del live, se pasaba muy rápido el tiempo, tiene muy Wow. buenas respuestas también. Entonces, para terminar, tenemos que terminar con broche de oro y la gran pregunta, o más que una pregunta, es una invitación a que hagas un mensaje para los jóvenes, para los chicos de 16, 17, 18 quizás, que en este momento están nublados, no saben qué hacer, quizás por una parte lo apura la sociedad, la familia, por otra parte a lo mejor ya muchos están decididos en qué quieren hacer. Entonces para todos ellos, como un mensaje en general, si pudiera mencionarlo ahora con toda tu experiencia y sabiduría también. Uf, qué gran responsabilidad dejar un mensaje a los jóvenes, ¿no? Sí. Más sí, Bueno, todos somos jóvenes, todos ajá. jugamos, somos niños. Sí, el llamado a los jóvenes es
Uf, qué complicado. Pueden ser muchos mensajes. Tomando un poco lo que he ido conversando, el mensaje a los jóvenes es a renunciar también de jóvenes a todas las cosas que no le han servido, que no le han ayudado a avanzar o que no le han hecho sentido, dejarlo de lado. Esas amistades, amigos, amigas que no le han servido para avanzar en lo que ellos sienten, dejarlos de lado y buscar nuevos grupos de amigos. El mensaje también de empezar a, lo mismo igual un poco antes, el polinizar, ¿no? El comenzar a observar a maestros, maestras y una serie de personas que están por ahí dando vueltas en nuestro entorno, familia, amigos de nuestros padres, amigos de algún familiar, gente que nos inspire mucho, o también por las redes sociales, y acercarse a ellos o estudiar de ellos. Siento que un gran mensaje para los jóvenes hoy en día es entender que la educación, la mejor educación es la autoeducación. Cuando yo recupero mi voluntad, mi fuerza de voluntad, para iniciar un camino de autoaprendizaje, para mí hoy en día la mejor universidad que existe es YouTube. Si queremos aprender de algo, de un tema, vemos 10 videos distintos del mismo tema, muchos no nos van a hacer sentido y algunos sí nos van a hacer sentido. Entonces vamos a empezar a aprender. Una gran recomendación también, aparte de empezar a estudiar mucho de libros, de informes, de YouTube, de videos, sobre todo de documentales, es aprender a meditar quizás. Pensamos que meditar es algo místico y meditar no es algo tan místico en realidad. Meditar es solamente una técnica para estar aquí y ahora en el presente y podemos meditar todos los días, muchas veces al día, por 30 segundos, que es nuestra atención en nuestra respiración y enfocar toda esa atención en cómo entra el oxígeno por la nariz y cómo sale, cómo entra el aire y cómo sale. Meditar para callar la mente, para calmarla, para enfocar nuestra atención nuevamente, para disminuir nuestras ansiedades y conectar con lo que queremos hacer. El mensaje también es siento mucho que tenemos que cuestionarnos. ¿Estamos haciendo lo que nos gusta? ¿Estamos reuniéndonos con las amistades, con los jóvenes, chicos, chicas que nos hacen sentido, que realmente queremos juntarnos con ellos? ¿Nos estamos alimentando de alimentos que tengan vida, que tengan vitalidad, que tengan nutrientes para nutrir nuestro cuerpo, por consecuente, nutrir nuestros pensamientos y nuestras emociones? Cuestionarnos también si vale la pena todo el tiempo que le estamos dedicando al ocio en las redes sociales para ver la vida de otros, olvidando nuestra propia vida. Cuestionarnos quizás a qué viene el mundo o para qué viene el mundo. Y cuestionarnos también si vale la pena tomarme todo personalmente, tomarme personalmente lo que dicen otros chicos, otras chicas, nuestros padres, nuestra familia, y comenzar a entender que todos somos distintos, todos tenemos un camino y una experiencia y una historia de vida distinta, y que lo que los otros digan no nos representa en el todo. Entonces, aprender más a escuchar, y por ahí escuché algo muy bonito, que el mejor libro que tenemos, que existe en la historia, en nuestra historia, es la persona que está al lado de nosotros. Y cuando nosotros aprendemos a cerrar la boca y a escuchar atentamente a lo que esa persona quiere decir, sin interrumpirla en ningún momento, y si interrumpimos solamente para preguntar ¿y cómo? ¿Y por qué? ¿O para qué? Nosotros comenzaremos a entrar en los capítulos más interesantes y entretenidos de la vida de esa persona. Entonces, un gran mensaje para los jóvenes, para los adultos y para la gente en general es acallar la boca, dejar de hablar de quién soy, dejar de hablar de lo que tenemos, de lo que hacemos. Ya sé yo quién soy, ahora quiero mi atención y mi objetivo es aprender del mundo. Entonces, cuando cierro mi boca y empiezo a escuchar a la gente atentamente, empáticamente, sin pensar, sin estar pensando lo que le voy a responder, sino que estar atentamente en sus palabras, voy a comenzar a entender mucho de lo que piensa la gente, de lo que hace la gente, de lo que siente la gente. Y en ese entonces voy a comenzar a aprender de las personas. Y ahí comienza un camino muy entretenido de aprendizaje muy profundo,
renunciando al ego, renunciando a lo que yo sé y lo que yo hago, y me inmerso en un camino de escucha, de aprendizaje, de atención y de vivir y de hacer lo que los otros están haciendo como experiencia personal. Entonces es un gran mensaje, cerrar la boquita, escuchar atentamente y dejar de dar consejos. Solamente contar nuestra propia experiencia personal, y de esa experiencia personal quizás inspiraremos a otro. Y cuando dejamos de dar consejos, las cosas se hacen muy fáciles también, porque el consejo está como buscando obligar a otro a un cambio. Y contar tu experiencia personal como persona, quizás que puede inspirar a otros a un cambio. Entonces, por ahí va un poco algunos mensajes. Renunciar a algunas cositas de nuestra zona de confort, aprender a escuchar y a generar diálogos más empáticos, muy desde la escucha, y dejar y cuestionarnos cosas, cuestionarnos lo que hacemos, lo que comemos, lo que vestimos, lo que escuchamos, lo que vemos, todo. Así que eso para compartirles, y bueno, recordarles que tenemos mucha magia dentro, mucha magia, así que con esos detallitos mágicos también podemos compartir a toda esa gente que está al otro lado de la pantalla y toda la gente que está a nuestro alrededor. Compartamos esa magia, recordemos la magia que tenemos dentro. Tenemos magia infinita, tenemos un proceso de autosanación muy grande, nadie nos va a sanar, nosotros mismos tenemos la capacidad de autosanarnos y de conectar con ese propósito, con esa esencia, con ese niño y esa niña que tenemos dentro. Así que polinicemos, seamos polinizadores, escuchemos atentamente todas esas flores, extraigamos el polen, juntemos nuestra propia miel para nutrir al mundo de la esencia y la magia que traemos. Así que Gracias, Diego. Tremendo. Tremenda respuesta final. Aquí yo también estaba calladito, aprendiendo de ti un poco y mucha razón ahí en lo que dice Diego de escuchar más, aprender de los demás, volvernos esponja. También eso es aprendizaje, el autoaprendizaje. Aparte de lo que estudiamos formalmente, de si uno quiere estudiar una carrera, también siempre vamos a aprender del otro, como dice Diego, de los libros que son las personas que están al lado. Diego, bueno, hablaste de la meditación también. Hay un estudio que habla de que la meditación mejora el rendimiento también para las personas ahí que están más en lo académico, más tienen que hacer una prueba, estudiar algo. La meditación también ayuda a todo eso porque realmente es un plus, no es algo tan místico como dice Diego. Invitar también a la gente a CIAT Virtual, donde vamos a estar hablando también, van a haber charlas vocacionales de grandes, no solamente va a ser un espacio donde van a estar las universidades, los colegios, que también es gran aporte para muchas personas, sino que también van a haber conferencias, streaming y todo gratuito, Diego. Así que muchas gracias también por tu aporte, por tu contenido. Te lo agradezco mucho, que tengas una increíble noche y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Daniel. Nos estaremos encontrando. Mucha magia para ti, Magia. mucha magia para todos. Gracias. Un abrazo que nos hace mucha falta. Y buen propósito, pues. Saludos. Saludos, gracias por tus comentarios. Nos vemos pronto. Chao.